Bienvenidos entonces a la casa del Señor. Y en esta mañana he titulado esta enseñanza Transformación de la mente. ¿Qué palabra está escrita ahí? Transformación. Este es el año de la transformación y el cambio, con un propósito. ¿De qué? De ir más alto, de volar más alto, ¿cierto? De salirnos de ese círculo vicioso donde tal vez ha estado y Dios te quiere llevar a un nivel superior. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos renovar nuestra mente. Di conmigo, renovar mi mente. Tenemos que renovar nuestra mente para pensar como Dios piensa. ¿Cuántos quieren pensar como Dios piensa? Mire, la mente es un campo de batalla y es de vital importancia que nuestros pensamientos sean de acuerdo a los pensamientos de Dios. Di conmigo, mis pensamientos deben ser de acuerdo a como Dios piensa. Por eso Él dice en su palabra que sus pensamientos son más altos y más sublimes que nuestros pensamientos. Son totalmente diferentes. Tienen que concordar con Dios nuestros pensamientos. Mire, vamos a Romanos 8:5. Mira lo que dice Romanos 8:5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que viven en la carne piensan conforme ¿a qué? A la carne. Y los que viven en el Espíritu piensan o viven pensando en las cosas del Espíritu. La mente es el líder. Di conmigo, la mente es el líder de todos mis actos. Nuestros actos son el resultado directo de cada una de nuestras ideas. Las cosas suceden no por suceder. Si el matrimonio de alguien se destruye, eso no fue de la noche a la mañana. Eso pasó un ¿qué? Un tiempo, un proceso. Se lleva un proceso, se lleva un tiempo, la persona maquinando en esas situaciones, en esas ideas, para llegar a ese desenlace terrible. La persona que tiene una mente negativa, ¿cuál será el resultado de su vida? ¿Qué dicen ustedes? Una persona que piense negativamente todo el día, ¿cómo será su vida? Negativa todo el tiempo. La palabra del Señor dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Tal como tú pienses, tal es su vida. Tal como tú pienses. Sí, pero si nosotros nos renovamos de acuerdo a como dice la palabra, porque la palabra del Señor nos ordena que nosotros debemos renovarnos día a día. Dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis. Esto es una palabra que tal vez no la sepamos de memoria, pero como decía el pastor, una cosa es la teoría y otra cosa es la ¿qué? La práctica, allí en el campo, ¿cierto? El trabajo de campo, el que hacemos allá afuera, el que estamos enfrentándonos todos los días. No os conforméis a este siglo, no se conformen a esta era, no se amolden, no se adapten a sus costumbres. El Señor nos dice que nosotros no nos debemos adaptar a las costumbres del mundo, a las cosas externas que son superficiales, dice Dios en su palabra. Eso nos quiere decir Él con esta escritura. Dice, no se conformen a esas cosas superficiales, sino que transformaos. Di conmigo, transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestras ideas, cambiando nuestros ideales, cambiando nuestras actitudes, para que comprobéis. ¿Quién es el que va a comprobar? Nosotros mismos, cada uno de nosotros vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es que
agradable y perfecta. ¿Cómo es lo que Dios quiere? ¿Cómo yo me debo comportar ante los ojos de un Dios poderoso que nos quiere bendecir? Que dice Él en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. En todas las áreas Dios te quiere bendecir. Esta palabra nos dice que si nosotros deseamos ver esas cosas buenas y perfectas de la voluntad de Dios manifestarse en nuestras vidas, tenemos que hacer algo. ¿Cuántos creen que nosotros podemos ver manifestarse esas cosas buenas de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que lo podemos? Lo podemos lograr, pero hay un requisito. Y el Señor nos dice a través de su palabra que debemos renovar, ¿qué? Nuestra mente. ¿Renovar nuestra mente de qué o a qué? ¿Renovarla a qué? Renovar nuestra mente al pensamiento, a cómo piensa ¿quién? Dios. Él quiere que nosotros seamos renovados y que pensemos como Él piensa, para que podamos alcanzar el propósito por el cual fuiste formado. Recuerda que Dios tiene una intención con haberte formado a ti y a mí, un propósito por el cual Él nos creó. Pero como venimos con una mente marcada y influenciada por las tinieblas cuando conocemos a Dios, entonces Él quiere que tú y yo nos renovemos. Di conmigo, Él hizo posible esta transformación en la cruz del Calvario. En estos días que recordábamos su muerte y su resurrección, podemos pensar, esa transformación la hizo Cristo Jesús en la cruz. Esa transformación ya la pagó Dios. Tú y yo la tenemos paga. Ya está lista. Simplemente tenemos que tomarla. A Él le costó un alto precio. Su muerte en la cruz y su resurrección hace posible que esta transformación pueda venir a tu mente. Recuerda que son 3 zonas de guerra en las cuales batalla el hombre: la mente, la boca y el ¿qué? Y el corazón. Di conmigo, mente, boca y corazón. 3 zonas de guerra. Y vamos a estar mirando estas 3 zonas de guerra. Vamos a estar estudiando a través de este tiempo cómo Dios quiere bendecirnos, pero cómo asimismo los demonios y las potestades atacan estas 3 zonas de guerra para no dejarnos avanzar hacia el propósito por el cual fuiste formado. Mire, el problema de muchas personas es que tienen sus raíces arraigadas en patrones negativos del pensamiento, de cosas pasadas. Viven a toda hora, en todo tiempo, en agobio, en dificultad, pero no se han tomado el tiempo de pedirle, de hacer un par en su vida y empezar a escudriñar de dónde se origina esa situación. Y si pones a ver eso, te vas a encontrar que yo le comentaba a una persona en estos días que me llamaba en un problema, una joven llamándome en un problema en su hogar, y me decía, mire, tengo esto y esto. Bueno, y yo la escuché y entonces yo le dije, bueno, ¿en qué estás pensando todo el día? ¿Cuáles son tus pensamientos? Entonces ella me decía, son estos y estos. Son todos estos. Yo le dije, claro, ¿y usted cómo los ve? ¿Cómo ve esos pensamientos? No, son pensamientos negativos. Entonces, si esa persona se la pasa todo el día pensando en algo negativo, ¿cómo será su día entonces? Eso no necesitaremos mucha revelación para saber que tal como piensa el hombre, tal es él en su corazón. Mira que leía en estos días que el pueblo de Israel en 11 días, dice la palabra, en 11 jornadas, en 11 días tenían que se llevaban para llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos días? 11. ¿Y cuántos se tardaron? 40 años. ¿Y por qué llevaron tanto tiempo? Por tener una mente que
negativa, por estar renegando, porque su vida no había sido transformada, porque su mente, tenían una mente de desierto, ¿cierto? Por eso no pudieron avanzar. Y yo te pregunto a ti, mire, duraron 40 años en ese monte, tanto así que el Señor les dijo: basta ya de estar rodeando este monte. O sea, el Señor se puso enojado contra el pueblo, diciéndole: mire, lo que se iba a llevar 11 días, tú te estás llevando 40 años. Y yo te pregunto, para que tú hagas un pequeño alto en tu vida y reflexiones, ¿cuánto tiempo llevas dándole vueltas a ese monte? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo estás manejando tus pensamientos? ¿Te ves la situación difícil y no haces un pare? El Señor quiere que tú y yo aprendamos a evaluar nuestra vida, a evaluar cómo va y en dónde, hacia dónde vamos. Dicen por ahí: para donde va Vicente va ¿qué? La gente. Y no podría ser así. Donde va la mente, para allá va la gente, ¿cierto? Di conmigo: para donde va la mente, allá va el hombre, allá va la gente. No es donde va Vicente. Vicente puede ir para cualquier lado, ¿cierto? Pero es donde va ¿qué? Para donde va tu mente, para allá va la gente. Para donde va, para allá. Si vives pensando negativamente todo el tiempo, pues todo eso te va a llegar. La mente es el campo de batalla. Di conmigo: mi mente es el campo de batalla. Mire lo que dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra personas. Cuando dice la palabra sangre y carne, ¿son qué? Personas de carne y hueso. La lucha no es contra esos, no es contra eso. Así que no nos pongamos a pelear con las personas. Nuestra lucha es ¿contra qué? Contra principados. Estoy leyendo Efesios 6:12. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad que se mueven ¿dónde? En las regiones celestes. Por eso esa es nuestra lucha, contra esos principados. Aquí podemos ver claramente que estamos en guerra continua. Di conmigo: estoy en guerra continua. Y no contra personas, sino ¿contra quién? Contra Satanás, contra sus principados, contra sus demonios. Para que tengas en claro que no son las personas, son los principados, son las potestades, son los demonios que están ahí. Y que el campo de batalla es tu mente. Mira, Satanás identifica una falencia, una debilidad en tu vida. Él conoce tus temores, él conoce tus inseguridades y él sabe cuáles son tus falencias, y por ahí te va a estar ¿qué? Martillando todo el tiempo. Y recuerda que él anda como león rugiente. Ahí él es tranquilo, esperando el momento preciso para que tú le des el lugar. Él no tiene afán. Él asigna demonios para que persigan tu casa, para que persigan tus hijos, para que persigan tu trabajo. Está ahí siempre bombardeando ¿dónde? La mente, siempre bombardeando tu mente, mediante engaño, mediante astucia, levantando todo el tiempo fortalezas mentales. ¿Recuerda la prédica que nos daba el pastor acerca de las fortalezas mentales que el diablo levanta? Y él viene con sus acechanzas y te pone una piedrita y sigue ahí. Y si tú la aceptas, él sigue hasta crear una fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza mental? Es una estructura de pensamiento que mantiene en prisión una o varias áreas de tu vida. Di conmigo: una fortaleza es una estructura de pensamiento. Es una estructura de pensamiento y puede tener cautiva un área o puede tener varias áreas de tu vida, estar ahí en prisión, en temor, en angustia, en agobio, en que no me va a alcanzar, en que este mes de mayo es el que vamos a empezar.
Mayo va a ser un mes duro. Yo me niego cuando escucho una palabra. No, no va a ser así, porque es que la palabra del Señor dice, dile al justo que le irá. ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Bien. Dile al justo que le irá bien. ¿Cuántos justos hay aquí conmigo? Y entonces, ¿cómo nos va a ir en mayo? Bien. Entonces, ¿por qué debemos tener temor? Así que hay que derribar todas esas fortalezas. Y Dios nos ha dado las armas, porque Dios no nos pide que hagamos algo sin Él antes habernos ¿qué? Equipado. Y Él pide que derribemos esas fortalezas de nuestra vida, esas fortalezas de Satanás. Dice Él en su palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Estoy leyendo 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos. ¿Y dónde es que se gestan los argumentos? En la mente, los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Mire, esto es poderoso. Este versículo tenemos que grabarlo en nuestro espíritu y todos los días llevar cautivos nuestros pensamientos ¿a qué? A la obediencia a Cristo Jesús. Derriba todo argumento que el diablo quiera levantar. Recuerda que una fortaleza es una estructura ¿de qué? De pensamiento. Es una estructura del pensamiento que el diablo quiere implantar en la persona, diciendo no puedes, no eres capaz, eso es para otros, pero para ti no es. Pero tú te levantas en el poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que Jesucristo ya conquistó ¿dónde? En la cruz del Calvario, y derribas eso. Mire, según esta palabra, es evidente que estamos en guerra. Y aquí esta palabra nos está mostrando bien clarito cuál es la zona de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Dónde se desarrolla la batalla? ¿Dónde creen ustedes? En la mente. Vamos a simplificar lo que he dicho hasta el momento. Mire, número 1, estamos en guerra. Nuestro enemigo es Satanás. La mente es el campo ¿de qué? De batalla. El diablo se ocupa cuidadosamente de estar sembrando semillas de maldad en las vidas. Él no tiene prisa. Él cuidadosamente está para levantar ¿qué? Fortalezas en tu mente. Lo hace mediante ¿qué? Mentiras y ¿qué más? Y engaño. Lo ha hecho desde siempre. Aún desde el Génesis vino con engaño y ¿con qué? Con mentira. Entonces la estrategia de él sigue siendo la misma. Él no ha cambiado. No tiene prisa y toma el tiempo que le sea necesario para ejecutar el plan en una vida. Simplemente espera que la persona le dé un chancecito. ¿Para qué? Para él ejecutar su plan. Entonces, este es el esquema de la guerra. Dile al que está a tu lado, estamos en guerra. Míralo a los ojos y dile, estamos en guerra. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos ¿en qué? En guerra. Desde el primer momento en que aceptamos a Jesús como Señor y ¿qué? Y Salvador, se desató una guerra y el diablo quiere tu cabeza. Y si entre más tú buscas a Dios y le sirve y lee la palabra y te llenas y tratas de compartirle a otro y de que otra persona sea cambiada, mire, más se intensifica. Más se intensifica. Pero recuerda que no tenemos que tener miedo, porque di conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es poderoso. Mayor es nuestro Dios. Mayor es nuestro Dios que está en el mundo. Y tú dirás, con este esquema de guerra, tú dirás, ay Señor, y esto tan terrible, esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Quién podrá ayudarnos, cierto? Pero Jesús nos ayuda. Él siempre está con nosotros.
Él siempre nos ayuda para que obtengamos la victoria sobre las mentiras y los engaños de Satanás. Él siempre está ahí. Dice la palabra que tenemos que adquirir el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Mire lo que Él le dijo a sus discípulos, a los que habían creído, dice la palabra. Esto le dijo a los que habían ¿qué? Creído. Hay una diferencia en el que cree y en el que no cree. Entonces esto es para los que han creído. Yo pregunto, ¿cuántos han creído en el nombre de Jesús? Entonces esto es para ti. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿En qué estás batallando? Que el Dios del cielo dice que te quiere hacer libre, que tú tienes que conocer la verdad, la palabra de Dios, las armas para contrarrestar al diablo. Tú tienes que comerte esta palabra. Por eso los que están unidos en grupos de lectura bíblica, nosotros les estamos enviando, hay una cadena donde le enviamos cada mañana la guía de lectura, para que no te quedes sin el alimento diario, para que tengas argumentos contra las tinieblas, para que Satanás no pueda venir a levantar una fortaleza y tú dices, ay sí, y es que hay que tener miedo y temor porque hay guerras y rumores de ¿qué? De guerras. Y entonces dice el Señor, cuando hayan guerras y rumores de guerras, ¿qué pasa? Erguíos vuestros rostros y alegraos porque vuestra salvación está ¿qué? Cerca. Entonces tenemos que tomar la palabra y no nos dejemos amedrantar de las tinieblas. Sí, claro, toma las armas y levántate en oración por los países. Ora por Venezuela, por la crisis que se vive. Nos duele en el corazón de ver lo que sucede. Y envía palabra. Recuerda que tus oraciones son oraciones de largo alcance. Que algo tiene que suceder. Que nuestra oración es como una onda. Yo esta mañana cuando oraba, yo decía, Señor, nuestra oración es como esa onda expansiva que toca, Señor, y la lanzamos y ella va súper rápido y hace la labor. Las armas que Dios nos da para contrarrestar al enemigo es la palabra de Dios. Es tan vital la palabra de Dios. Tú no puedes decir soy cristiano y no leer la palabra, porque cuando la lees estás hablando directamente con el creador del universo. La palabra de Dios recibida, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente, mediante prédicas. Recuerda que el pastor nos ha enseñado, ¿qué nos dice? La fe es por el oír ¿qué? Las enseñanzas de la palabra. Cada vez que tú vienes aquí a la casa del Señor, estás adquiriendo ¿qué? Fe, porque estás ¿qué? Escuchando las prédicas, las enseñanzas. EFEN, ¿cierto que es EFEN? Escuela de Formación y Entrenamiento Ministerial. Entonces estás siendo formado, estás tomando armas para contrarrestar los dardos de fuego del maligno, para no permitir la sugerencia del diablo con una fortaleza que quiere levantar en tu vida. Dice, diablo mentiroso está vencido. Jesucristo te dijo, escrito está. ¿Y qué hizo él? Tuvo que huir. Otra arma poderosa en cuanto a la transformación de la mente. No estoy diciendo que no hayan más. Saqué 3 aquí que son supremamente importantes en cuanto a la transformación de nuestra mente, a lo que nos estamos hablando en esta mañana, y es la alabanza. La alabanza es poderosa. Es un arma letal contra las tinieblas. Es como una onda expansiva. Esta mañana yo le decía, Señor, nuestra adoración, y tú puedes adorar cantándole a Dios, tú puedes cantar la palabra, tú puedes hacer un tiempo maravilloso para Dios cada mañana. Otro día, Señor, y tú dices, otro día, Dios. Tú puedes pensar 2 maneras, tú puedes elegir pensar de 2 formas. Dijo el Señor, he aquí te pongo la vida para que vivas, o la muerte para que muera. ¿Escoge quién? Tú. Entonces tú escoges decir otro día para adorarte, otro día donde me lo voy a gozar, Señor, otro día donde viene la bendición para mi vida. Y tú dices,
Señor, gracias por este día y adora a Dios. Otro día que amanece para adorarte a ti. O puedes decir, otro día ¿de qué? De lucha, ¿qué más? De lo mismo, con las mismas, ¿qué más? Preocupaciones, problemas, dificultades, otra vez a enfrentar la deuda, otra vez. O te puedes levantar con una actitud diferente, diciéndole, Señor, otro día que me das de vida y hoy ¿qué? Te adoro y hoy te alabo y sé, Señor, ¿cómo le vas a decir? Sé, Señor, que tú eres mi pastor y dice tu palabra que nada me va a faltar. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras ¿qué? No pasarán. Y si nada nos va a faltar, Él dice, es porque nada nos va a faltar. Pero tú tienes que declararlo. Tú tienes que hablarlo. Tú tienes que decirlo. Estar ahí pensando en eso. Un nuevo día para adorarte. Este es el día que hizo el Señor. Yo me gozaré y me alegraré en Él. Así me esté doliendo un poco la costilla, ¿cierto? Así esté ahí con un Señor, tú eres mi sanador. Y se te olvidó el dolor porque es que Él es nuestro sanador. Adórale a Él. Armas poderosas para destruir fortalezas. La oración es cuando tú hablas con Dios, es venir a pedirle auxilio a Dios en un momento de crisis, de necesidad. Tengo crisis, Señor, vengo en auxilio a tus brazos, porque tú me has dicho, Dios, que en el día malo, dice tu palabra. Por eso es tan importante conocer ¿qué? La palabra, porque la oración la hacemos fundamentada en ¿qué? En la palabra. Señor, tú dices en tu palabra que en el día malo tú me esconderás en tu tabernáculo, en lo reservado de tu morada, sobre una roca me pones en alto, y sé que este día no será la excepción. Tú me colocarás este día en alto, Señor. Y tú declaras la palabra y le oras a Dios del cielo. ¿Harás Dios caso omiso de esta oración? No, porque Él no se puede negar ¿a qué? A lo que está escrito. Y tú oras y le pides auxilio en el momento de crisis y descansas en Él, tienes comunión con Él, tienes amistad con Él, y es una oportunidad para decirle, te amo, Dios, te adoro, eres mi Señor, eres mi Salvador. Otra alma letal contra las fortalezas que el diablo quiere levantar es el ayuno. El ayuno, dice la palabra, que destruye ¿qué? Fortalezas, derriba fortalezas mentales, destruye y hace destrozos en el campo del enemigo. Entonces tenemos las armas, di conmigo, tenemos las armas para vencer. Hay muchas más armas, pero estas las traje porque son aplicables a la transformación ¿de qué? Mental, porque si tú me vas a hablar de finanzas, hay otras armas, y si vamos a hablar de otras cosas, hay otras armas que necesitamos usar. Necesitamos, di conmigo, yo necesito una transformación en mi mente. Yo no quiero conformarme a este siglo. Yo quiero ¿qué? Renovarme. Yo quiero transformación. Queremos transformación y cambio. ¿Cuántos quieren eso? Dice la palabra, cuál sea el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Aquí la palabra se da y tú la tomas. Y tú dices, yo, Señor, tomo esa palabra que fue dada ya, por favor, Señor. Y si la dijeron, mire, tiene que cumplirse en mi vida. En mi vida. No podemos pretender vivir una vida bendecida con una mente ¿qué? Negativa, ¿cierto? Porque eso es absurdo. Los pensamientos dan fruto. Y es de suma importancia. Di conmigo, es de suma importancia pensar bien.
Mis pensamientos dan fruto. ¿Qué estás pensando últimamente? ¿Qué has pensado? Cierra por un momento tus ojos. ¿Y en qué has pensado últimamente? ¿En el problema? ¿En la dificultad? ¿En la deuda? ¿En que no se te dan las cosas? Abre tus ojos y te las llevas dando vueltas en ese monte. ¿Y qué te dice el Señor? Basta ya. Basta ya de estar dando vueltas en ese monte. Basta ya de estar dando vueltas ahí a la misma cosa. Di conmigo, los pensamientos son muy importantes porque dan fruto. Y según la palabra me dice, mire lo que dice en qué debo pensar. En todo lo verdadero, en todo lo honesto. Di conmigo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto voy a pensar. Aleluya. En esto voy a pensar. Reemplaza la ley del reemplazo. Reemplaza todas esas situaciones difíciles porque las tenemos. Sería mentirnos que no tenemos dificultades. Todos tenemos ¿qué? Dificultades, pero lo que el Señor nos da son las armas y Él quiere que las aprendamos ¿a qué? A usar y a reemplazar esos pensamientos negativos por cosas buenas, porque recuerda que para donde va la mente, para allá va ¿quién? El hombre. Di conmigo, para donde va la mente, para allá va el hombre, para allá va el hombre. Llegamos a Dios, a conocer a Dios con una mente influenciada por las tinieblas de allá afuera, con unos argumentos edificados por el diablo por años, y pretendemos que eso se nos vaya así. Y no es. Dios los trabajos los hace como poco a poco, poco a poco. Dice Él en su palabra, por eso dejé unas naciones, para que las fieras que no te comieran, y estoy haciendo la labor como poco a poco. Dios hace la labor poco a poco. Estás en guerra, siempre lo hemos estado, y por eso el Señor nos dice que nunca debemos bajar ¿qué? La guardia, que todos los días tú tienes que vestirte de la armadura de Dios. Y cuando pareciera que esa batalla no va a terminar, aunque esa guerra no va a terminar hasta ahí, di conmigo, debo recordarme a mí mismo que Dios está reprogramando mi mente carnal, mi mente mundana, a pensar como Dios piensa. Dios está reprogramando nuestra mente y quiere llevarnos a que dejemos de pensar como piensa el mundo, que no se conforme al mundo, sino que seamos transformados a la manera de pensar de Él, que podamos pensar como Él piensa. El trabajo nuestro es cooperar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios nos recuerda, y si tú y yo le pedimos a Él que nos recuerde cosas en las que queremos ser diligentes, de seguro que el Espíritu de Dios te va a ¿qué? A recordar en el momento. Te equivocaste. ¿Cuántos han sentido que el Espíritu de Dios les ha recordado cosas? Que les ha mostrado que te equivocaste en un momento, ¿cierto? Entonces está Él ahí para ayudarte. Así que no te des por vencido. Es un poco difícil, sí, porque has estado influenciado por mucho tiempo con un patrón de pensamiento, pero no es imposible. Con Dios todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Todo lo puedo y voy a persistir hasta tomar, di conmigo, hasta tomar la posición de la herencia que me corresponde como hijo de Dios. Aleluya. Hay una herencia que Cristo conquistó en la cruz del Calvario y Dios quiere que tú y yo la tomemos. Que vivamos bajo esa herencia de bendición, bajo esa mente renovada, esa mente transformada por el Espíritu Santo de Dios. Así que si hoy estás tomando esta enseñanza y la estás grabando en tu corazón y sales allá afuera y luego viene un dardo de fuego del maligno y te da duro y te desalientas, es normal. Dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, ¿por qué? Tú le ordenas al alma: ¿por qué te abates? Esperemos, espera un poquito más, y lo que ha de venir, vendrá. No tardará, dice el Señor. No tardará. Tienes que tener un poco de paciencia. Recuerda que estás librando una batalla y que es continua y que Dios te está librando poco a poco. Tú recuerda que dijimos que esas fortalezas hay veces tienen cautivas ciertas áreas. Entonces liberas un área y luego sigues por la por la otra. Vas trabajando así, pero dice la palabra: permanezcan en mi palabra. ¿Cuál es la tarea? Permanecer en mi palabra. Dice: permanezcan en mi palabra. Y dice la palabra: y así como has creído, te será hecho. Dile al que está a tu lado: así como has creído, te será hecho. Míralo a los ojos y dile: así como has creído, te será hecho. Si permaneces en todo lo bueno, en todo lo puro, declarando las verdades del cielo para tu vida, tal como tú lo digas, así te será. Así será para ti. Dijo el salmista: en tus mandamientos meditaré. Consideraré que tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de qué, de tus palabras. El salmista meditaba todos los días en los preceptos del Señor. O sea que si dice: en tus mandamientos meditaré, significa que él empleaba un tiempo para pensar en quién, en Dios. Él sí pensaba en Dios. Hay veces las personas terminan y el último momento, ya cuando están para dormirse, es que dicen: Señor, que gracias por este día, y ya, y a dormir. Hay que meditar en sus mandamientos, hay que meditar en sus palabras, hay que pensar en los caminos de Dios todo el día, en sus instrucciones, en sus enseñanzas, en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Ahí meditar en eso, porque mire lo importante de meditar en la palabra. El meditar en la palabra del Señor nos trae bendición. Y yo espero que desde hoy en adelante tú empieces a amar más la palabra de Dios, a meditar en ella. Dice que es como árbol que plantado junto a corrientes de agua, como árbol firme, dice otra versión, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, su hoja no se cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prospera. El que medita, di conmigo, el que medita en su palabra es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prospera, en todo prospera. Si no hay prosperidad, revisa tu vida. ¿No estás meditando en la palabra? Porque es que Él dice que si medito de día y de noche en su palabra, voy a ser bendecido. ¿A cuántos les gustaría ser exitosos? ¿A cuántos les gustaría tener éxito en todas las cosas que emprendan? En todos los negocios que hagan. Entonces, ¿cuál es la tarea para que haya éxito? Meditar ¿en qué?
en su palabra. Meditar en su palabra, porque si tú meditas en su palabra, tu mente es renovada. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo. ¿A qué? A todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Di conmigo, prosperar, prosperar tu camino, y todo te saldrá como bien. Aleluya. El deseo de Dios es prosperarte en todos tus asuntos, en todo lo que hagas. No pelees con Dios, porque ese es el deseo de Dios. El único que tiene que hacer la tarea juicioso eres tú. Meditar todo el tiempo en su palabra. Meditar, mantener con su palabra. Señor, gracias, y traer a memoria. Di conmigo, es beneficioso para mí el meditar en su palabra. La transformación viene mediante la renovación ¿de qué? De mi mente. Y mi mente no va a ser renovada si yo no coloco en ella ¿qué? La palabra del Señor. Esto va muy de la mano. ¿Cuántos quieren ser renovados? La palabra de Dios juega un papel muy importante en la renovación de nuestra mente. Hoy, si tú atesoras esta palabra en tu corazón, si tú sabes que para que te vaya en todo bien y tengas éxito en todos tus asuntos, en todo lo que emprendas, vas a empezar a meditar en esta palabra, entonces desde hoy empezaste algo nuevo en tu vida. Desde hoy empezó algo nuevo. Di conmigo, desde hoy mi mente empezó a ser reprogramada por la mano del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el fin? Es con un fin que Dios quiere llevarme, di conmigo, llevarme a tener la mente de Cristo. Aleluya. La mente de Cristo. Pensar como Él, actuar como Él y conquistar como Él. Aleluya. ¿Cuánto les parece maravilloso? Pensar como Cristo, actuar como Cristo y triunfar como Él triunfó. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y tú le vas a dar gracias a Dios, porque todos tus asuntos van a ir bien. Todas tus cosas van a estar bien, porque tú desde hoy en adelante empiezas a amar la palabra, a que tu mente sea ¿qué? Reprogramada por el Espíritu Santo de Dios. Que el poder de tu Espíritu esté operando milagros poderosos. Anhela eso. ¿Quieres tener éxito? Ama la palabra. ¿Quiere ver cosas nuevas? Dile al Señor, cuéntale a Él. Tienes la capacidad, Dios te la ha dado a ti y a mí, de escoger los pensamientos, de desechar los malos y pensar en lo bueno. He aquí yo pongo la vida para que vivas o la muerte para que mueras. Escoge tú. Di conmigo, yo decido pensar pensamientos buenos. Nosotros tenemos la capacidad de desecharlo. Practícalo en casa. Cuando viene un pensamiento de maldad, tú lo reprendes en el nombre de Jesús y enseguida tiene que irse. Y vamos a decirle, Señor, reprograma mi mente. Vamos a reprogramar nuestra mente. Y está el mejor reprogramador. Se llama Dios. Si se puede usar esa palabra. Y yo quiero dejarles con esta imagen
que se vayan a casa con esta imagen. Mira esa imagen. Así va a ser Dios a cambiarte ¿qué? El chip.